Bueno, anteriormente se hablaba sobre el condicionamiento pavloviano básico y se describían varios fenómenos que explicaban la teoría del condicionamiento. Ahorita vamos a continuar con lo que son las perspectivas teóricas del condicionamiento clásico. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la naturaleza de la conexión asociativa. Esta naturaleza se da cuando se empareja un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado y la respuesta resultante. Entonces, ellos pueden desarrollarse mediante dos tipos de asociaciones, como lo vemos acá. Puede ser mediante una asociación estímulo-respuesta o una asociación estímulo-estímulo. Entonces, las asociaciones, ambas asociaciones tienen evidencias a favor y evidencias en contra. Por lo menos en esta asociación estímulo-respuesta, según esta teoría de esta asociación estímulo-respuesta, el estímulo condicionado va a aparecer de forma contigua a la respuesta incondicionada, ya que ellos van a terminar desencadenando una reacción directamente, como vemos acá. Entonces, en esta imagen lo que podemos observar es que los círculos más grandes eh, representan el sistema nervioso de un animal. Entonces, los estímulos condicionados y los estímulos incondicionados del mundo exterior van a excitar el sistema nervioso y van a activar el centro hipotético o las representaciones neurológicas, que son las que están indicadas mediante los círculos más pequeños. Estos centros son los lugares en los que se hayan representado neurológicamente los estímulos externos en el sistema del procesamiento de la información del animal, pero estos no van a implicar de pronto las ubicaciones anatómicas específicas. El centro del estímulo incondicionado está conectado directamente con el centro de la respuesta incondicionada, como se ve acá. Ellos lo que van es a activar como la salida de respuesta. Entonces, eh, fundamentalmente lo que van a hacer es que los centros del estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada se van a encontrar asociados directamente, ya que de forma refleja o según esta teoría, el estímulo condicionado se asocia con la respuesta incondicionada de forma que van a administrar varios emparejamientos contiguos entre el estímulo condicionado que va a activar directamente el centro de respuesta, que es lo que vemos en este diagrama. Entonces lo que podemos decir de esto es que el vínculo asociativo se va a producir entre el estímulo condicionado y los centros de respuesta, ya que la activación del centro del estímulo condicionado va a provocar una respuesta de forma directa. Entonces, esta teoría lo que va a afirmar es que la conducta se ve desencadenada es por la representación de la respuesta incondicionada, y esto lo que va a hacer es que la misma sea como independiente de si es iniciada por el estímulo condicionado o por el estímulo incondicionado. Por lo menos en esta imagen que tenemos acá se muestran los resultados de los estudios que realizaron para los estudios que estuvieron como a favor de esta teoría. Entonces, ellos acá realizaron unos estudios con unas ratitas hambrientas y lo que se dieron cuenta fue de que cuando la palanca seguida de una píldora de comida, los sujetos tendrían que husmear, hociquear, morder y tocar con la pata la palanca. Pero cuando la palanca iba seguida por un alimento líquido, los animales tendrían a husmear, tocar con la pata, y a los que es más importante, hasta lamían la palanca. Entonces, pues no se produjo como ninguna lamedura en la palanca cuando esta señalaba la bolita de comida. El estado de motivación del sujeto, o sea, al tener hambre, resultó como
menos importante que la naturaleza de la respuesta incondicionada para determinar una respuesta como neutra, ya que estos datos como que son respaldados es por las concepciones de la teoría del estímulo-respuesta, porque el estímulo condicionado lo que hizo fue producir una reacción que era casi idéntica a la provocada por el propio estímulo incondicionado. En lugar de obtener es una reacción que simplemente se da cuando el animal está hambriento. Eh, en cuanto a otra evidencia también que se dio con esta teoría estímulo-respuesta, se muestra que la respuesta condicionada puede no parecerse a la respuesta incondicionada, ya que es posible que estas dos sean sustancialmente y cualitativamente distintas. Por lo menos, si el estímulo condicionado no provoca una respuesta esencialmente similar a la respuesta incondicionada, no se puede argumentar que el centro del estímulo condicionado excite directamente al al centro de salida, de la respuesta incondicionada. Entonces, la naturaleza de la asociación debe basarse en una noción distinta. En cuanto a lo que es la teoría de asociación de estímulo-estímulo, esto lo que indica es que el estímulo condicionado no se asocia con la respuesta incondicionada. Lo que hacen es producir una respuesta de forma directa. En este lugar, el condicionamiento lo que va es a producir una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Y ellos lo que van, o sea, esto por eso es que se llama una asociación estímulo-estímulo, porque ellos lo que van es a formar un vínculo. Entonces, acá también igual como en la otra imagen, los círculos más pequeños dentro del círculo más grande lo que van es a constituir las representaciones neurológicas del estímulo condicionado, estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. Pero esta teoría lo que va a suponer es que durante el condicionamiento se va a desarrollar una asociación entre las representaciones del estímulo condicionado y del estímulo incondicionado. Posteriormente a esto, cuando se presenta el estímulo condicionado, esta lo que va a hacer es que va a activar el centro del estímulo condicionado, el cual activa a su vez el centro del estímulo incondicionado. Entonces, se da como la salida de la conducta por medio de esto. Es como si el animal recordara el estímulo incondicionado cuando recibe el estímulo condicionado. Esto lo que hace es que se encarga de producir la conducta. En cuanto a las evidencias que hubo a favor, eh, se demostró que si un estímulo condicionado adquiere fuerza al emparejarse con un estímulo incondicionado, entonces el animal ve como alterado después su recuadro del estímulo incondicionado mediante una cierta manipulación, ya que la fuerza de la respuesta condicionada se va a modificar si el estímulo condicionado activa el centro de memoria del estímulo incondicionado. Entonces, durante este experimento de Rescorla, porque este fue el experimento hecho por Rescorla, él lo que vio fue que ambos grupos suprimieron la presión de la palanca con la presentación del estímulo condicionado de la luz durante la fase 1. Este experimento constó de 3 fases. Entonces, en esta fase 1, eso fue lo que se vio. Lo que indica es que el ruido resultó de hecho aversivo, ya que los sujetos de control como que siguieron mostrando una marcada supresión a lo largo de toda la serie de ensayos de extinción. Entonces, debido a esto, los animales habituados lo que hicieron fue mostrar una considerable disminución de los efectos superiores del estímulo condicionado. En cuanto a esta imagen, ellos lo que hicieron fue comparar las respuestas débiles que se dieron, ya que la supresión se extinguió de modo más sensible.
En el grupo que recibió la descarga eléctrica con la misma intensidad, tanto en la fase de adquisición como en la fase de extinción, lo que hicieron fue reevaluarlos y la diferencia era de 0,5 miliamperios, que es lo que vemos acá. Entonces la reacción al tono tuvo más fuerza, fue la supresión fue mayor. En los grupos que experimentaron las descargas eléctricas de 1 a 3 amperios, durante la fase de reevaluación, según la teoría estímulo-estímulo, el estímulo condicionado produciría el recuadro del estímulo incondicionado, pero puesto que estos sujetos recordaban entonces el estímulo incondicionado como más intenso del experimentado, la respuesta resultante desencadenada por el centro del estímulo incondicionado fue aún más fuerte. En cuanto a las teorías que hubieron, en cuanto a estas teorías, la evidencia que hubo como en contra determinó que la teoría estímulo-estímulo lo que hacía era evitar el problema de la concepción estímulo-respuesta, ya que esta no requería de la respuesta condicionada no requería de que la respuesta condicionada fuese idéntica a la respuesta incondicionada. Entonces así no se llegaba como a expresar cuál debería ser la respuesta como tal. Cuando se presentó un estímulo condicionado, se excitaban varios centros, entonces no un solo centro de respuesta incondicionada, por lo que esta noción debió como aceptarse porque se observó que la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada van a diferir siempre de un gran modo. Pues entonces ya ahorita mis compañeros continúan con el resto de puntos que hay que analizar en cuanto a este tema. Ok, ahora nos vamos a hablar sobre los modelos asociativos del condicionamiento pavloviano. Se han propuesto varios tipos diferentes de teorías. Cada teoría se centra en un conjunto particular de procesos y explica acertadamente una serie de fenómenos. Las teorías eficaces del condicionamiento pavloviano han de explicar los efectos de las variables importantes del condicionamiento como la adquisición, la extinción, la inhibición y el bloqueo. Lo hacen especificando los mecanismos del aprendizaje, es decir, los procesos subyacentes que dan lugar a la adquisición de una asociación. Vamos a hablarles ahora sobre la teoría de la contingencia. Esa descripción afirmaba que las tendencias inhibidoras y excitatorias se combinaban de forma algebraica para producir una respuesta condicionada. Cuando la excitación es superior a la inhibición, se observa una respuesta condicionada excitatoria. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, no se manifiesta ninguna respuesta condicionada, porque la tendencia inhibidora, que rara vez implica una respuesta condicionada observable, reduce la excitación a nivel inferior a cero. La teoría de la contingencia es, de hecho, una teoría del aprendizaje más que una afirmación sobre la ejecución. Como teoría del aprendizaje sostiene que una asociación se crea cuando el sujeto desarrolla o evalúa la correlación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Un ejemplo podría ser cuando la correlación entre un estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es positiva, se produce una asociación excitatoria. Por el contrario, cuando la correlación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es negativa, se desarrolla una asociación inhibidora. Por lo tanto, el mecanismo de aprendizaje consiste simplemente en la evaluación de la contingencia o correlación entre los dos estímulos. Ok, fue un importante punto de partida para las teorías del condicionamiento pavloviano, porque enfatizaba que el condicionamiento dependía fundamentalmente de la relación informativa entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, no solo de su contigüidad. Esta teoría tiene varios defectos. El primero es, no puede explicar el bloqueo. En el diseño de bloqueo, el estímulo añadido correlaciona con el estímulo incondicionado, en la misma medida tanto en el grupo de bloqueo como en el de control, pero el estímulo añadido no consigue aumentar su fuerza en el grupo de bloqueo debido a una fuerza anterior.
En resumidas, básicamente, en lugar de solo tener una correlación entre estímulo añadido y estímulo incondicionado, también implica una fuerza aparte de estas dos. El segundo problema es que no puede explicar por qué no se observa a menudo condicionamiento excitatorio. El segundo problema de la teoría de la contingencia es que no puede explicar por qué se observa a menudo condicionamiento excitatorio cuando los sujetos reciben presentaciones aleatorias de estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Según esta teoría, no debería desarrollarse una asociación en estas condiciones. Sin embargo, a menudo se produce un acondicionamiento excitatorio. Y el tercer problema es que la inhibición se produce aun cuando la teoría predice que no debería suceder. Considera el caso en que la adquisición va seguida de la extinción. Considérese el caso en que la adquisición va seguida de extinción. Durante la adquisición, un estímulo condicionado adquiere fuerza excitatoria porque se empareja con un estímulo incondicionado, esto durante la excitación. Se desarrolla alguna forma de inhibición durante todo este proceso que... Ahora hablaremos sobre el procesamiento del estímulo incondicionado del modelo Rescolar y Wagner. Para dar cabida a muchas de estas críticas, Rescolar y Wagner en 1972 desarrollaron un modelo muy influyente. El propósito del modelo era explicar diversos fenómenos pavlovianos, en particular el bloqueo y la inhibición. Durante más de 2 décadas, el modelo ha tenido un éxito rotundo y ha inspirado así una gran cantidad de investigaciones. El modelo de Rescolar y Wagner afirma que el grado de condicionamiento de un estímulo condicionado, es decir, la modificación de su fuerza asociativa, depende de la medida en que se procesa el estímulo incondicionado. Según este modelo, el estímulo incondicionado posee un cierto grado de fuerza asociativa que sustentará el condicionamiento de varios estímulos condicionados hasta un nivel máximo. La fuerza de una asociación se basa en el procesamiento de esta fuerza del estímulo incondicionado. Rescolar y Wagner comenzaron estableciendo la noción de que la sorpresa es esencial para el condicionamiento y pasaron a desarrollar un modelo matemático que explicaba cómo ocurría. Según el modelo, se producirá condicionamiento o aprendizaje cuando el estímulo incondicionado sea inesperado. Es decir, el animal aprende sobre un estímulo condicionado cuando el estímulo incondicionado es inesperado. De esta forma, si el estímulo incondicionado es sorprendente, el animal se fijará en los estímulos condicionados que lo preceden. Es decir, aprenderá para poder predecir mejor en un futuro que el estímulo incondicionado se aproxima a partir de los estímulos condicionados. Según Rescolar y Wagner, este aprendizaje es una capacidad tremendamente útil para la supervivencia de los animales. En cambio, si el estímulo incondicionado no es inesperado, es decir, no causa sorpresa, no será posible seguir aprendiendo para el espécimen o para la persona que esté realizando el estudio. La atención del condicionamiento pavloviano, modelo Peirce-Hall. Uno de los modelos más exitosos del procesamiento del estímulo condicionado es el de Peirce-Hall. Este modelo concuerda bastante con un punto de vista evolucionista. Esta teoría afirma que es muy adaptativo prestar atención a LEC que en el futuro podrían llegar a ser predictores válidos de consecuencias importantes tales como el ley. Cuando los sujetos se encuentran con una señal nueva, les beneficia aprender lo que la señal predice. Después de todo, podría predecir un acontecimiento importante como la ocurrencia de un estímulo incondicionado. El modelo implica que resulta adaptativo para los sujetos no prestar atención a los SEC cuando un acontecimiento importante, como un estímulo incondicionado, es predicho ya por otras señales. Supondría una pérdida de tiempo para el sujeto consumir su energía repasando un estímulo condicionado si puede predecir ya el estímulo incondicionado utilizando una clave distinta. El modelo Peirce-Hall afirma específicamente que cuando se sorprende a un sujeto se produce la atención a un estímulo condicionado, incrementándose de este modo la fuerza asociativa de ese estímulo condicionado. Sin embargo, a medida que el estímulo incondicionado es predicho por el estímulo condicionado, resulta así menos sorprendente para el sujeto. El procesamiento disminuye. El grado de procesamiento, es decir, la sociabilidad de un estímulo condicionado, varía en cada ensayo, dependiendo de que el estímulo incondicionado sea o no predecible. Si este lo fuese, disminuiría entonces la atención del sujeto al estímulo condicionado y el grado de asociabilidad de la clave
resultaría más débil en el siguiente ensayo. En cambio, si el estímulo incondicionado no fuese predecible, la atención del sujeto a ese estímulo condicionado aumentaría. El modelo Peirce-Hall puede plantearse desde un punto de vista más formal, con la ecuación que es capacidad de asociación de n hasta a igual al valor absoluto de lambda n-1 menos b de n-1 hasta a, donde la capacidad de asociación de n hasta a representa la asociabilidad del estímulo condicionado de a al comienzo del ensayo n. Lambda n-1 es la fuerza del estímulo incondicionado en el ensayo anterior y b de n-1 hasta a equivale a la fuerza del estímulo condicionado de a en el ensayo anterior. La fórmula muestra que cuando la fuerza del estímulo condicionado de a es muy escasa, el valor de lambda menos b de a es elevado y por tanto la asociabilidad del estímulo condicionado de a es alta también. El sujeto se sorprende y presta así una mayor atención al estímulo condicionado. Sin embargo, a medida que aumenta la fuerza del estímulo condicionado de a, el sujeto se sorprende menos cuando recibe el estímulo incondicionado. La cantidad de lambda menos b de a disminuye y la asociabilidad decrece progresivamente en cada ensayo. Esto significa que a medida que el sujeto aprende más cómo predecir el estímulo incondicionado, cuando el sujeto se sorprende cada vez menos por la ocurrencia del estímulo incondicionado, atiende en menor medida y repasa menos el estímulo condicionado de a, y la asociabilidad disminuye y los incrementos adicionales. En resumen, según el modelo Peirce-Hall, el condicionamiento depende de la magnitud de la asociabilidad, es decir, la magnitud de la atención y del procesamiento de un estímulo condicionado a medida que el estímulo incondicionado se predice mejor. Cuando aumenta la fuerza del estímulo condicionado de a, la atención del estímulo condicionado decrece. Evidencia a favor. Una de las implicaciones interesantes del modelo Peirce-Hall es que el procesamiento de un estímulo condicionado puede medirse directamente en función de las reacciones de orientación del animal, conocido como RO. En un estudio de Kay y Pierce, realizado en 1984, el grupo sin alimento recibió 6 presentaciones de una luz de 10 segundos de duración por sesión. El grupo continuo recibió el mismo número de presentaciones de la luz, pero cada una de estas iba seguida de una presentación de 5 segundos de un alimento líquido que contenía una gota de leche condensada. El grupo parcial recibió las presentaciones de la luz de 10 segundos, pero el líquido o reforzamiento se presentaba a continuación de la luz solo el 50% de las veces, de manera aleatoria. Se grabó a todos los sujetos en video. Posteriormente, los observadores contabilizaron las respuestas de orientación del sujeto a la luz. Se definía una reacción de orientación ante la luz como erguirse de frente o entrar en contacto con la luz mediante el hocico o las patas. Si el sujeto estaba prestando atención a la clave, estas reacciones resultarían bastante evidentes. El modelo Peirce-Hall predice que el grado de atención a la luz será alto en un principio, pues los sujetos no poseen información acerca de si la luz es un predictor de algún acontecimiento importante, pero que las respuestas de orientación disminuirán en los grupos denominados continuo y sin alimento. Ello se debe a que a medida que la fuerza del estímulo condicionado aumenta en el grupo continuo, el valor de A disminuye. Los sujetos deberían invertir cada vez menos tiempo en atender y repasar este estímulo. En el grupo sin alimento, la atención sería también mínima, porque lambda y b de a son ambos iguales a 0. Es decir, cuando no se administra ningún estímulo incondicionado, la adaptabilidad es igual a 0. El estímulo condicionado de A no adquiere ninguna fuerza y el valor de lambda menos b de t, y por tanto la adaptabilidad se mantienen próximos a 0. La predicción es bastante distinta para el grupo parcial, en el que el estímulo condicionado es un predictor poco confiable del estímulo incondicionado. Esto significa que la diferencia entre lambda y b de a debería seguir siendo elevada, haciendo así que la adaptabilidad de a tenga un valor alto. La intensa atención resultante del gran valor de la adaptabilidad debería manifestarse en las respuestas de orientación de los sujetos ante la luz. Los
resultados se muestran en la figura. Entonces, en un principio hubo una fuerte reacción de orientación en el grupo continuo, pero una rápida disminución a partir de entonces. Del mismo modo, el grupo sin alimento presentó cierta orientación inicial, pero una rápida disminución en la respuesta de orientación. El único grupo que mostró una orientación continua hacia la luz durante todo el entrenamiento fue el denominado parcial. Este hecho respalda el modelo Peirce-Hall al mostrar que un estímulo se procesa cuando no constituye un predictor preciso de sus consecuencias. Cuando la clave es un predictor preciso, como sucedió con los sujetos del grupo continuo, los animales dejan de procesar el estímulo y la orientación disminuye. Solo en el grupo parcial, en el que el estímulo condicionado continuaba siendo un predictor deficiente del estímulo incondicionado, siguieron los sujetos invirtiendo tiempo de repaso. El modelo Peirce-Hall explica una variedad de fenómenos, incluyendo el bloqueo. El modelo plantea un supuesto similar al establecido por el de Rescorland-Wagner. Así, la atención del estímulo condicionado de A se ve afectada por la eficacia con que el estímulo incondicionado es predicho por todos los estímulos en el ensayo anterior, no solo por el propio estímulo condicionado de A. Si un estímulo, por ejemplo, un estímulo condicionado de A, tiene ya fuerza como consecuencia de una fase de condicionamiento previo, la atención y el procesamiento de un estímulo añadido, por ejemplo, estímulo condicionado de X, serán escasos porque el valor de lambda menos B es bajo. Otro fenómeno al que da cabida el modelo Peirce-Hall es el desbloqueo. La explicación es simple. Cuando el sujeto encuentra un estímulo incondicionado que no es predicho eficazmente por los estímulos existentes, es elevada y el valor de la asociabilidad aumenta. Los sujetos comienzan a atender y a repasar el estímulo condicionado añadido en el siguiente ensayo. Esto es precisamente lo que sucede en un experimento de desbloqueo. Las condiciones del estímulo incondicionado cambian tras la fase del estímulo condicionado de A. El inicial, haciendo así que la consecuencia sea sorprendente. Esto produce un aumento de la atención y el procesamiento. Por último, el modelo Peirce-Hall, a diferencia del modelo Rescola-Wagner, explica fácilmente el resultado de la inhibición latente. Como se indicó, cuando se presenta un estímulo condicionado sin emparejar durante toda la fase de preexposición, lambda es esencialmente igual a 0. Esto significa que el valor de asociabilidad para ese estímulo condicionado disminuye hasta aproximarse a 0. Si el valor de la asociabilidad es bajo, en la fase 2, al emparejar el estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, el condicionamiento se retrasa. También existe un caso especial de inhibición latente en el que la fase de preexposición implica de hecho el uso de un estímulo incondicionado débil. Concretamente, cuando el estímulo condicionado va seguido de un estímulo incondicionado débil durante la fase 1 y después durante el entrenamiento de un estímulo incondicionado fuerte, se observa un efecto de inhibición latente. El modelo de Peirce-Hall puede explicar este hallazgo argumentando que la asociabilidad disminuye en la fase inicial, causando así un retraso durante la fase 2. La evaluación del modelo. Como ningún modelo del condicionamiento pavloviano es del todo suficiente, el modelo de Peirce-Hall no es de extrañarse que también cuestionen varios hallazgos. Entonces, uno de ellos es el hecho de que cuando los sujetos reciben preexposición al estímulo condicionado, pero son colocados después en un entorno distinto durante la fase de entrenamiento, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, no se produce retraso del aprendizaje. El modelo Peirce-Hall no puede explicar esta cuestión al centrarse exclusivamente en el valor de la atención y el procesamiento del estímulo condicionado, no en cómo resulta afectado el valor de la asociabilidad por cambios en el contexto. Un segundo problema del modelo Peirce-Hall es que las presentaciones aleatorias del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado producen un retraso del aprendizaje cuando el estímulo condicionado se empareja posteriormente con el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado no va seguido de un modo predecible por el estímulo incondicionado durante la fase 1 y por tanto la atención del estímulo condicionado no debería disminuir, sin embargo se observa un efecto de retraso. Por último, el modelo Peirce-Hall afirma que el grado de condicionamiento en el ensayo N depende de la consecuencia del ensayo anterior. Sin embargo, hay que considerar el primer ensayo de condicionamiento de un compuesto en un experimento de bloqueo, en el que el estímulo condicionado de A sobre el estímulo condicionado de X va seguido del estímulo incondicionado. Si la clave añadida tiene un valor inicial de asociabilidad basado en su saliencia, el condicionamiento de la clave debería darse en el primer ensayo. Sin embargo, lo que sucede es que el bloqueo se produce incluso en el primer ensayo del compuesto.
Modelo de memoria del condicionamiento pavloviano, el modelo SOP de Wagner. Los anteriores modelos tratados se centraban en por qué se forma una asociación durante el condicionamiento. El modelo SOP desarrollado por Wagner y sus colegas proporciona una explicación tanto del procesamiento de la información que subyace tras la formación de una asociación como de la ejecución de la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada. El término SOP significa proceso contrario a veces, porque el modelo indica que existen varios procesos de memoria contrarios que explican el condicionamiento. El modelo SOP intenta explicar por qué se forman las asociaciones, en qué condiciones se forman y cómo interaccionan para producir una conducta basada en la activación de varios centros de memoria. Estados de memoria. Según Wagner, cada estímulo posee su centro de memoria hipotético correspondiente, denominado nodo. Estos nodos, como se ven en la figura, son una serie de elementos de memoria. Cada elemento corresponde a un atributo del estímulo. Así, un nodo de memoria representa los rasgos o características colectivos de un estímulo condicionado o un estímulo incondicionado. Los propios nodos forman parte de un sistema de memoria más amplio y pueden llegar a vincularse o asociarse mediante el proceso de condicionamiento. Los elementos de un nodo pueden encontrarse en uno de varios estados posibles. En primer lugar, pueden hallarse en el estado I, lo que significa que están inactivos en ese momento, no siendo procesados entonces por el sistema de procesamiento de la información. Este es el estado de reposo normal. En segundo lugar, los elementos pueden transferirse a uno de los estados activos de memoria a corto plazo. Es decir, cuando se presenta un estímulo, los elementos del nodo son transferidos al estado A1. Este estado significa que los elementos se hallan en la memoria de trabajo. Los elementos están siendo repasados y atendidos activamente. Tan pronto como los elementos de un nodo de memoria pasan al estado A1, comienzan a decaer de forma inmediata en un segundo estado de memoria denominado A2. El estado A2 es también un estado de memoria a corto plazo, pero los elementos del estímulo no se repasan activamente durante este periodo. Por último, a medida que transcurre el tiempo, los elementos que se encuentran en el estado A2 vuelven a decaer en el estado inactivo. El modelo posee varias características importantes. En primer lugar, el número de elementos transferidos de inactivo a A1 depende de las características del estímulo, principalmente su intensidad. Un estímulo intenso excita muchos elementos de un nodo de forma que pasen a un estado A1, mientras que un estímulo menos intenso produce la transferencia de un número menor de elementos. En segundo lugar, aunque la presentación de un estímulo hace que los elementos pasen del estado inactivo a A1, la activación de un nodo por otro nodo hace que los elementos se transfieran del estado inactivo al A2. Esta característica del modelo SOP es importante porque indica que un estímulo puede activar el nodo de otro estímulo, haciendo que los elementos del nodo del estímulo incondicionado se vuelvan más activos que el estado A2. Por último, el sistema posee un generador de respuestas. Se dice relativamente poco sobre cómo opera este generador. Sin embargo, según Wagner, tanto los estados A1 como A2 desencadenan sus correspondientes respuestas. La acción final efectuada por el sujeto es una combinación ponderada de ambos estados. En otras palabras, la naturaleza de la ejecución depende de la contribución relativa de los elementos A1 y A2. Si se hallan presentes más elementos A1, la respuesta del generador ejecuta entonces una conducta consistente con el estado A1. En cambio, si los elementos A2 son más numerosos proporcionalmente, el generador de respuestas produce una ejecución de respuesta consistente con el estado A2. Asociaciones excitatorias. Según el modelo SOP, se desarrolla un vínculo excitatorio entre dos nodos cuando los elementos de cada nodo se encuentran simultáneamente en el estado A1. En otras palabras, la afinidad entre dos nodos aumenta. Un nodo activa al otro nodo más fácilmente cuando los elementos de ambos se hallan en el estado A1. Esto puede expresarse mediante la siguiente ecuación. Esta AB igual a P de S del estímulo condicionado de A1 por P del estímulo incondicionado de A1. Esta fórmula significa que la variación en fuerza excitatoria AB es igual a la proporción de elementos del estímulo condicionado que se hallan en el estado A1 multiplicada por la proporción de elementos del estímulo incondicionado que se encuentran también en el estado A1. Entonces consideremos lo que sucede en el intervalo estímulo condicionado al estímulo incondicionado, que es bastante amplio. El condicionamiento excitatorio disminuye con intervalos más largos porque la contigüidad se reduce. Según el modelo SOP,
Con un intervalo estímulo incondicionado más largo, la mayoría de los elementos del nodo del estímulo condicionado habría decaído, ya que del estado A1 al estado A2 en el momento en que se presentase el estímulo incondicionado. Esto significa que una menor proporción de elementos de estímulo condicionado se hallaría en el estado A1 cuando los elementos del estímulo incondicionado se transfieren al estado A1. Si la fuerza del condicionamiento excitatorio en un ensayo dado depende de la proporción de elementos de ambos nodos que se encuentran simultáneamente en el estado 1, se producirá entonces un condicionamiento más débil con intervalos estímulo condicionado, estímulo incondicionado largos. Respaldo para el modelo SOP. El modelo SOP es una sofisticada explicación de cómo se forman las asociaciones. El modelo explica también varios fenómenos básicos como la adquisición, extinción e inhibición, además de varios fenómenos específicos, incluyendo el bloqueo, el supercondicionamiento, el efecto del intervalo entre ensayos en el condicionamiento y las diferencias entre la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. Aunque los detalles de cómo explica el modelo cada uno de estos resultados se hallan más allá del alcance de los textos, se revisan algunos ejemplos. El modelo SOP explica la simple extensión del siguiente modo. Cuando un estímulo condicionado que ha sido sometido a condicionamiento se presenta sin emparejar, este transfiere los elementos del nodo del estímulo condicionado al estado 1 y los elementos del nodo del estímulo incondicionado al estado A2. Se recordará que el modelo estipula que cuando los elementos de un nodo se hallen en A1, pero los de otros se encuentran en A2, el vínculo inhibitorio aumenta. Esto es lo que sucede durante la extinción. Desafíos al modelo SOP. A pesar de su éxito, el modelo SOP se enfrenta a varios problemas, como por ejemplo, pueden alcanzarse distintas conclusiones sobre la fuerza de una asociación cuando se utilizan distintas medidas de la respuesta condicionada. En uno de estos experimentos llevado a cabo por Schneiderman en 1972, se midió simultáneamente la respuesta de la membrana nictitante y la tasa cardíaca en conejos. Estas dos medidas dieron lugar a imágenes muy distintas del condicionamiento. Ciertos intervalos estímulo condicionado y estímulo incondicionado que produjeron un fuerte condicionamiento evaluado según una respuesta condicionada produjeron un condicionamiento muy débil medido por la respuesta condicionada y viceversa. El modelo SOP encuentra dificultades para explicar este hecho porque según el modelo, las variaciones en el intervalo estímulo condicionado-estímulo incondicionado deberían haber modificado la fuerza de cada respuesta condicionada, pero no de forma diferencial. Es decir, los datos no concuerdan con el modelo SOP porque la fuerza de una clase de respuesta condicionada aumentó con los cambios en el intervalo estímulo condicionado-estímulo incondicionado, mientras que la fuerza del otro tipo de respuesta condicionada disminuyó con estos cambios. El modelo SOP predice que debería producirse una variación uniforme de la intensidad de la respuesta condicionada para ambas medidas de esta, en función del intervalo estímulo condicionado e estímulo incondicionado. Dicho de forma simple, el modelo ISOP incluye prácticamente todos los supuestos del modelo SOP, además de principios adicionales para explicar los efectos emocionales del estímulo incondicionado.